Muy bien, bueno, yo les quiero platicar muy concretamente, muy rápidamente, tres puntos. Primero, comentar que pues lo propio hubiera sido que para hablar de la mujer purépecha hablaran las propias mujeres purépecha. Sin embargo, pues el objetivo de esta charla es contribuir, fortalecer un poco esta cuestión del rescate de la historia de la mujer purépecha. Ojalá en otra ocasión pues ya no me toque a mí darla, sino le toque a otra compañera. Bueno, pues yo quiero aquí exponer tres cosas muy rápidas y muy concretas. Lo primero que quiero comentar es que la mujer purépecha ha participado en todos los grandes procesos sociales de Michoacán. Esa es la primera historia que voy a exponer. La segunda idea es que son ejemplos de resistencia y lucha, y finalmente que pues también son cultura e inspiración. Cuando vemos una constante en la historia, y esto es en general de la historia purépecha, vemos que la historia oficial poco o nada habla de la historia purépecha, y aún más cuando se trata de la mujer purépecha, todavía está más olvidada, rezagada, la participación de las mujeres purépecha. Esto a pesar de que ha participado en todos los grandes procesos sociales del Estado. Y insisto mucho que si uno rastrea en la primaria, en la secundaria, en los libros de la preparatoria, incluso de la universidad, muy poco se toca o se habla de este tema. Esto a pesar de que en distintos momentos históricos las mujeres purépecha han dado ejemplo de resistencia y lucha y han transformado su realidad y por supuesto han generado historia. Y quisiera empezar en la cuestión de la época prehispánica. Recuerden que en el siglo XII regresaron o ingresaron los Guacusecha. En este contexto se dio que las mujeres fueron un factor muy importante de aculturación entre los recién llegados Guacusecha y los purépechas agricultores que ya estaban asentados en estos lugares. Gracias a esto, gracias a estos múltiples encuentros, hubo una mejora de los valores culturales. Hubo un intercambio gradual de los preceptos sociales, por supuesto, incorporando y mejorando elementos como el idioma, la cultura y los patrones culturales. Esto se puede observar en diversos apartados de este libro de la relación de Michoacán, multicitado libro, que dicho sea de paso no es de Jerónimo de Alcalá, sino es una construcción colectiva de varios sacerdotes, de petámutis, de informantes, solamente que la historia oficial se la ha dado, o en efectivo, en particular Warren se la dio se la atribuyó a Jerónimo de Alcalá, pero es una obra colectiva. En este periodo entonces participaron o ayudaron mucho a los procesos de aculturación. Yo recuerdo un pasaje de la relación de Michoacán donde nos dice que cuando llegaron, por ejemplo, que los Huacusecha hablaban el mismo idioma. Esto lo dicen cuando se presentan en Naranja o cuando se presentan en Jarácuaro. Y dicen que sí se entendía, pero que hablaban de forma corrupta. Así lo dicen en ese libro, en la relación de Michoacán. Entonces, gracias a ellos se mejoraron varios patrones culturales. Bueno, también en esta misma etapa precolombina o precortesiana o prehispánica, las mujeres también fueron un factor múltiple de unión de pueblos. Hubo matrimonios masivos, la relación de Michoacán habla de cientos de matrimonios que permitieron la unión de lo que después fue el pueblo purépecha. Y pues esto también se representó en el campo de los dioses o en el panteón purépecha, y se representó, por supuesto, en esta diosa de Xaratanga, que en mi parte derecha
se encuentra una imagen de Charatanga, que hoy también izquierda, que usualmente es atribuida a Coricahueri. Sin embargo, pues esta es una lámina del libro de Eduardo Ruiz, Michoacán, Pasajes y Tradiciones. Entonces se le confunde, es Charatanga. Esta alianza también se representó en el plano teológico militar. Se le dio a la diosa Charatanga un rango al mismo nivel que Coricahueri. Esta Charatanga, la diosa lunar, que comúnmente es asociada a la agricultura, a la fertilidad, a la guerra, y también es, pues, insisto, tenía filosóficamente o en la cosmovisión o en la visión del mundo de los antiguos purépecha, tenía el mismo rango o el mismo nivel que el propio Coricahueri. Esta diosa Charatanga, deidad principal, divinidad de la naturaleza, también es creadora de la agricultura, por supuesto, deidad del lago, proveedora de la aventura y diosa de la fertilidad, del amor y la sexualidad. Se le relaciona tradicionalmente con la luna y mantenía importantes centros ceremoniales en Tararán, Tzintzuntzan y en Arácuaro. Etimológicamente, su nombre mantiene al menos dos interpretaciones. Una, cito, la que hace que otro tenga placer, gusto o contento. Este es de Cristina Mozón, de su estudio Los principales dioses tarascos. Y otra, que quiere decir la que alumbra o brilla, que fue la que le dio Eduardo Seller en su documento de los antiguos habitantes de Michoacán. Esta, pues, en fin, era una de las principales diosas del panteón purépecha, hija de Nanacuerájperi, madre de todos los dioses terrestres, la que hacía llover y, por ejemplo, se encontraba presente en la isla de Jarácuaro desde tiempos inmemorables. Por supuesto, también se le asocia con la agricultura y la pesca. A ella se le atribuye que fue quien trajo el maíz, el frijol y los picantes, y dualmente es una diosa guerrera. Esto me gustaría, por favor, que se pusiera atención para que se viera cómo se tenía el mismo carácter que el mismo dios Coricahueri. En las guerras de conquista de los Huacusecha, estos eran presididas por los sacerdotes de Coricahueri y por 4 sacerdotes de Charatanga, 4 de Coricahueri y 4 de Charatanga. Y en la invocación de la guerra, en la arenga, ahora que quiso retomar también los cargueros del Fuego Nuevo, esa famosa arenga que siempre hacen al final de cualquier reunión o ceremonia, y cito la arenga: ya nuestro dios Coricahueri y Charatanga han dado sentencia contra nuestros enemigos. Y también se demostraba una formación de guerra, donde simbólicamente en la disposición de los ejércitos, Charatanga debía de ir en medio. Y por supuesto, a un costado los dioses primogénitos y a otro costado Coricahueri. Bueno, también en este periodo prehispánico destaca la figura de la señora de Zacapu, Quenomen. Ella era originaria de Uruapan, de condición humilde, y que en un contexto adverso logró convertirse en señora de Zacapu. Tomó el señorío de Zacapu, cambiando el sistema de mando tradicional. Esto es un hecho histórico poco común, por lo menos lo registrado, o por lo menos lo que dice en el libro de la relación de Michoacán. Y cito: hacía traer leña para los templos, se pintaba la cara con 2 bandas negras, portaba rodela y una porra para hacerse temer. Es decir, es la única mujer registrada como gobernante en la historia purépecha. No solamente fue gobernante, sino a pesar de ello también tenía atribuciones de los sacerdotes. Es como en el contexto actual. En el contexto actual, en la religión católica no se le permite a las mujeres
realizar ninguna función religiosa. Y ella no solamente era señora o gobernante, sino que también tributaba o encabezaba la tributación a Coricahueri. Entonces, también realizaba funciones religiosas. Quenomen significa subir cubriéndose con el agua o envuelto en el agua. Me voy a ir más rápido para ir acumulando. También en el proceso de conquista, la primera línea de resistencia y lucha fue encabezada por las mujeres. La mujer purépecha fue la primera en enfrentar a los españoles e iniciar movimientos de lucha. Le reclamó a los gobernantes y a los propios guerreros Huacusecha por no defender las riquezas y el territorio purépecha en la ciudad-estado de Tzintzuntzan, increpando a los principales su falta de acción y su cobardía. Y vuelvo a citar, y estaban allí los principales, y las mujeres empezaronlos a deshonrar, diciéndoles que para qué traían aquellos besotes de valientes hombres, que no eran para defender aquel oro y plata que llevaba aquella gente, que no tenían vergüenza de traer besotes, golpeando a los españoles con unas cañas macizas, así dice la relación de Michoacán, dándoles de palos hasta que los españoles se les cayeron los tesoros. Lo que no hicieron los varones fue iniciativa propia de las mujeres. Yo he escuchado mucho al maestro, al doctor Juan Carlos Cortés, en diversos trabajos que tienen sobre la conquista de Michoacán, con esta hipótesis de que fueron la primera línea de resistencia. También en el ideario colectivo destaca, o todos hemos escuchado, o al menos oído en alguna ocasión, esta figura mítica de Heréndira, que se le ha atribuido que es líder de la resistencia indígena en contra de los españoles. Sin embargo, pues esta es una construcción literaria que desata varias polémicas, pero al final pues se ha convertido en un mito fundacional y un mito anticolonialista. Hay un trabajo, si quieren saber más de ello, de Ramírez Ana, Heréndiras de leyenda y de carne y hueso. También, por supuesto, en las rebeliones de Pátzcuaro, nosotros sostenemos que ha sido la rebelión más grande que ha tenido el pueblo purépecha. Más de 250 pueblos se levantaron en contra de la corona española, en contra de las reformas borbónicas, de la leva forzada, de la expulsión de los jesuitas. Y, por supuesto, participaron también ahí activamente las mujeres, realizando diversas funciones, desde la aportación económica, la aportación de víveres, el apoyo en las luchas, es decir, participaron activamente. Y también de igual forma lo hicieron durante la independencia. Recuerden, por ejemplo, cómo el 60% de los que participaban o luchaban en la independencia eran pueblos originarios. De los 50,000 que estaban al lado de Hidalgo, por ejemplo, 30,000 eran de pueblos originarios. Y basta recordar alguna representación o cómo se les representa tradicionalmente. Ahí se ven pueblos enteros levantados en armas, hombres, mujeres, niños, que van acompañando a una multitud en la lucha por la independencia. Por supuesto, también participaron en la revolución. Ahí recordemos que hubo un contexto cuando todas las tierras, el agua, los bosques fueron acaparadas por las haciendas. Las propiedades y los salarios de los comuneros fueron reducidos. Recuerden la tienda de raya, las condiciones de semiesclavitud que existían. Y el trabajo de peón, pues por supuesto que no era suficiente para cubrir los requerimientos de alimentación y vestimenta familiar, por lo que las mujeres purépechas pues ayudaron en la propia manutención económica y desarrollaron fuertemente la alfarería, la cestería, la confección de sombreros, las cobijas y zarapes, y al final se convirtieron en verdaderos sostenes de sobrevivencia de muchas comunidades.
y evitaron aún más la inhumana concentración de mano de obra barata. Hay un trabajo de Evangelina Méndez que se llama Los purépechas en la Revolución, es una tesis ahí en la Facultad de Historia. Y bueno, por supuesto también las mujeres han participado en la organización, mujeres organización. Recordemos, por ejemplo, cómo en la década de los 20 del siglo pasado se empezó a formar la Liga de Comunidades Agraristas de Michoacán, y ahí tuvo una gran aportación las ligas femeniles. Las mujeres purépechas organizadas jugaron un papel destacado. Crearon redes de apoyo al movimiento por la expropiación a latifundistas, crearon cooperativas para su propio sostenimiento familiar, lucharon contra el fanatismo religioso, combatieron el propio alcoholismo y asimismo en diversos casos encabezaron la lucha jurídica y escondieron, por ejemplo, a los agraristas perseguidos por el gobierno. Recuerdo aquí el caso, en varias ocasiones llegaba el ejército a la comunidad de Naranja y obligaba a todos los hombres a refugiarse en los cerros cercanos, y quienes tenían que defender la comunidad eran las propias mujeres. Por supuesto, también ya lo comentó un poco el compañero Alejandro, también ha participado en la defensa de la tierra comunal. Ya vimos o recordamos que como en la década de los 80 del siglo pasado, esta comunidad luchó por la restitución de su territorio, y ahí pues jugaron un papel central las mujeres. Participaron en todas las actividades, incluso en algunas muy arriesgadas, como en la captura de ganado como medida de indemnización entre el fuego cruzado, y cuando estuvieron, por supuesto, los compañeros detenidos fueron quienes encabezaron por 32 días el plantón afuera del Palacio de Gobiernos, 32 días para que un funcionario del gobierno del estado pudiera recibirlos y ayudarles, o al que le exigieron este derecho que tienen de la restitución de sus tierras. Por supuesto, en la imagen que pueden observar, también se ve ahí una primera representación de la bandera purépecha. Como ven, ahí tenía otros colores, lo cual demuestra que la bandera purépecha es pues una construcción histórica y está en constante modificación. Ahí quien aparece es Nanailia Curiz Fabián, quien también tuvo una participación muy activa. También en este mismo contexto, en esta misma época, pues también las mujeres hicieron portaciones filosóficas. Es preciso mencionar que esta categoría de Huichalhuinápecua, que casi todos los purépechas, si no es que me atrevo a decir que todos los purépechas la conocen, es esta categoría central del pensamiento purépecha, es creación de una mujer purépecha, de Yolanda Ramírez León, originaria de Santa Fe de la Laguna. Ella la propuso el 23 de noviembre de 1979 en una manifestación en Morelia. Entonces está conocida popularmente como Yola, fue quien levantó la mano izquierda y pues propuso esta categoría filosófica que ha llegado a concentrar, o que significa Huichalhuinápecua, pues nuestra fuerza, y que simboliza más de 500 años de resistencia y lucha del pueblo purépecha. Entonces también han tenido importantes aportaciones filosóficas. Quien de los primeros en escribir esto, por supuesto, en historia oral lo habían comentado diversos compañeros y compañeras, pero de los que empezaron a ponerlo por escrito fue el maestro Raúl Máximo, en su escrito Filosofía Purépecha, conceptualización de Huichalhuinápecua. Bueno, pues también, como sabemos, a través del Congreso Nacional Indígena se ha difundido en diversas reuniones, en Chiapas, en Michoacán y en todas las sedes donde ha sido el Congreso Nacional Indígena, que es importante
la participación de la mujer en la liberación de los pueblos, estableciendo la necesidad de resistencia y lucha de todos los pueblos originarios. También quisiera recordar que participaron en el conflicto postelectoral de 1988 en Cherán. Ahí recordemos que se impuso a Carlos Salinas de Gortari a nivel nacional, y la comunidad de Cherán, y en particular las mujeres, participaron activamente en las elecciones, protestaron contra el fraude y enalboraron la desobediencia civil. Cerraron la carretera principal de Cherán, se apoderaron de autobuses para asistir a manifestaciones masivas en Morelia, y en específico tomaron un papel clave en la defensa de la plaza principal y del gobierno de oposición. Se confrontaron incluso con la policía federal y estatal, y los quemaron con agua hirviente o café caliente. Hay un estudio de Tatiana Pérez, Memoria Histórica de la Insurrección Civil Purépecha de 1988, donde nos narra todas estas particularidades. También más tarde se vuelve a retomar, esta es una constante, desde tiempos prehispánicos es una constante como la mujer increpa o enarbola o encabeza los movimientos sociales. Esto ya lo vimos cómo pasó desde tiempos prehispánicos, y otra vez en el año 2011, de nuevo las mujeres de Cherán volvieron a desempeñar un papel trascendental, toda vez que fueron ellas quienes iniciaron y encabezaron la rebelión en contra de las desapariciones y asesinatos, así como por la defensa de los recursos naturales de la comunidad, la búsqueda de la verdad histórica y sobre todo de justicia. Hay un trabajo de Eureka Guerrero que se llama Las viudas, las nueve mujeres, las lunas rojas del fuego de Cherán, donde narra todo esto que aconteció y que iniciaron las mujeres de Cherán. Igual caso pasó con las compañeras de Calzoncin en el 2014, cuando estaba un contexto de gran violencia en la comunidad, y pues las mujeres, había una defensa, una ronda comunal que fue detenida por parte del ejército mexicano, y las mujeres se organizaron y fueron y les quitaron, que ya estaban arrestados, a los hombres, y los regresaron a la comunidad. Por supuesto, también está el caso de la mujer como transmisora de la cultura tradicional. En esta perspectiva cultural, la mujer purépecha es fundamental para el desarrollo y preservación del idioma purépecha, y con él, por supuesto, de la cosmovisión, cultura e historia de este milenario pueblo. Gracias a ellas, de generación en generación, miles de niños han aprendido a sentir orgullo por su lengua, cultura y tradición. Incluso también se puede mencionar en el contexto oficialista cómo fueron las mujeres quienes encabezaron esta denominación de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la gastronomía purépecha, que también tienen, pues, por supuesto, sus críticas, que fue un proceso no consultado y tienen toda la razón. Incluso desde esta versión también han participado activamente. Bien, para ir finalizando, quisiera comentar que ya en tiempos contemporáneos, las mujeres purépecha han participado activamente en las luchas por la libre autodeterminación, la autonomía y el autogobierno. En sus respectivas comunidades han intervenido en el impulso, en la conformación y en la práctica de los consejos de gobierno comunal. En todos los consejos, desde Cherán hacia adelante, han tenido participación como consejeras. Por supuesto, este es solamente un pequeño paso y hace falta que tengan mayor participación política dentro de la comunidad. Pero poco a poco, a paso firme, han ido avanzando también en esta práctica de
la autonomía, como también precisamente tiene como objetivo este quinto educador comunitario, el enfocarse en la participación de las mujeres. Bueno, también mencionar que también poco a poco, no es suficiente, pero han empezado a tener mayor participación como autoridades tradicionales. En el siglo pasado era impensable que las mujeres fueran autoridades. Aún así está muy cerrado en algunas comunidades, pero con el permiso, sin el permiso, con la historia, han ido avanzando a grandes pasos y hoy encontramos mujeres autoridades en todos los ámbitos, en los consejos de gobierno comunal, en jefaturas de tenencia, en comisariadas de bienes comunales, en comisariadas ejidales. Por ejemplo, recuerdo el caso de la comisariada comunal de Sicuicho, de la comisariada ejidal de Comanja, caso de jefas de tenencia que fueron impulsoras, la compañera Flor de Siragüen, la compañera Yolanda de Juputacato, las compañeras jefas de tenencia de Tarejero. Bueno, han ido avanzando. Finalmente, con esto quisiera terminar mi participación. Es preciso mencionar, pues, que en las fuentes de la historia en general y en específico en las fuentes de la historia purépecha, la participación de la mujer es sistemáticamente olvidada, por lo que es preciso realizar diversos estudios cuantitativos y cualitativos sobre la participación de la mujer purépecha como sujeto histórico. Finalmente, en un entorno donde las mujeres indígenas y con ellas las mujeres purépecha han padecido humillación, desprecio, indiferencia y marginación, se han convertido en parte esencial de la economía popular. Son artesanas, ejidatarias, jornaleras, migrantes y profesionistas que en dura batalla incrementan el presupuesto familiar. Pero más allá de esto, en perspectiva histórica, las mujeres purépecha son combativas, estableciéndose como ejemplo de rebeldía, reivindicación y dignidad. La mujer purépecha es cultura, inspiración, lucha y resistencia. Y ya observamos en el desarrollo de la plática, de la charla, que la mujer purépecha es, pues, mujer cultura, mujer diosa, mujeres guerreras, mujeres leyenda, mujeres organización, mujeres filosóficas y mujeres inspiración. Muchas gracias. Tukubach me llamo Tata Pavel Kanik Kabaras Tengarwantantak Yash Chareratzik. Muchas gracias, estimado Pavel. De suma importancia tus apreciaciones sobre el papel de la mujer y sobre todo este recorrido histórico que nos muestras, la mujer como resistencia, la mujer como guardiana de los diversos conocimientos, porque hay que reconocer que la mujer es la especializada en el saber de los tejidos, en el saber, en el conocimiento de la medicina tradicional, en el conocimiento de la crianza, el guardián de la lengua puré, la savia, la gastronomía puré, entre otros aspectos. Y algo muy importante, uniendo un poco lo que comentaba Alejandro, es precisamente que, como ellos lo aprecian en la comunidad de Santa Fe, la mujer también toma el papel de autoridad junto con sus esposos cuando asumen o toman un cargo comunal o de autoridad. Es importantísimo este punto porque en ocasiones en nuestras comunidades perdemos de vista. Y hay que ponderar que las mujeres a lo largo de la historia han tenido su papel importante. Sin embargo, otros elementos han impuesto y han propiciado que hoy en día pues no visibilicemos a la mujer o que haya perdido un poco la presencia que comúnmente tenía digamos, en la organización de las comunidades.